Muy buenas, un placer estar de nuevo con ustedes. Vamos con otro vídeo sobre probabilidad, en concreto con el ejercicio 85. El enunciado nos dice: en un centro comercial con bajo y 7 plantas, 5 personas se suben al ascensor en la planta baja. Responda a las siguientes cuestiones. En el apartado A nos preguntan cuál es la probabilidad de que todas las personas se bajen en la quinta planta. Bien, para responder a esta pregunta del apartado A, bien, vamos a emplear la definición clásica de probabilidad, que nos dice que la probabilidad la podemos obtener como un cociente entre los casos favorables y los casos posibles. Bien, bueno, en este caso se supone que todas las personas se van a bajar en la misma planta, y las formas que hay de hacer eso pues solo es una. Por lo tanto, los casos favorables van a ser igual a 1. Bien, los casos posibles pues los vamos a calcular de la siguiente forma. Bien, en el conteo del número de posibilidades de las formas que tienen los sujetos de bajarse en las diferentes plantas, vemos que el orden en el que se van bajando los sujetos pues es un factor a tener en cuenta, es importante. Y por otra parte, vemos que se pueden producir también repeticiones, es decir, que más de un sujeto se puede bajar en la misma planta. Bien, por lo tanto, para calcular los casos posibles, tendríamos que emplear las variaciones con repetición. En este caso serían variaciones con repetición de 7 elementos tomados de 5 en 5. Bien, como sabemos, esto equivale a 7 elevado a la quinta. Bien, por tanto tenemos que la probabilidad que nos piden sería igual a 1 dividido entre 7 elevado a la quinta. Bien, lo que nos da una probabilidad de 1 dividido entre 16.807. Bien, con eso ya tenemos la primera probabilidad que nos piden, que es la correspondiente al apartado A, y pasamos ahora a obtener la probabilidad correspondiente al apartado B. En el apartado B nos piden cuál es la probabilidad de que todas las personas se bajen en la misma planta. En este caso, como tenemos 7 plantas, bien, los casos favorables pues van a ser 7. Bien, y los casos posibles son los mismos que teníamos en el apartado A. Bien, es decir, las variaciones con repetición de 7 elementos tomados de 5 en 5. Bien, por tanto, la probabilidad que nos piden sería 7 dividido por las variaciones con repetición de 7 elementos tomados de 5 en 5. Bien, es decir, 7 dividido por 7 a la quinta. Bien, lo que nos queda 1 dividido por 7 a la cuarta, que es igual a 1 dividido entre 2401. Bien, esa sería la probabilidad correspondiente al apartado B, y pasamos ahora al apartado C. En el apartado C lo que nos piden es lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que todas las personas se bajen en plantas distintas? Para este caso, los casos favorables los vamos a contabilizar de la siguiente manera. Hemos dicho antes que para el conteo de posibilidades o de casos favorables, o de casos en general, es importante el orden en el que se van bajando los sujetos en las distintas plantas. Bien, y bueno, lo que nos proponen en el apartado C, se supone que los sujetos se tienen que bajar en plantas distintas. Bien, por tanto, no se pueden producir repeticiones, es decir, no se puede bajar más de un sujeto en una misma planta. Bien, por lo tanto aquí podemos calcular los casos favorables utilizando las variaciones. En este caso serían las variaciones de 7 elementos tomados de 5 en 5. Bien, y los casos posibles pues los calculamos como lo hemos hecho anteriormente, con las variaciones con repetición de 7 elementos tomados de 5 en 5. Teniendo en cuenta esto, pues tenemos que la probabilidad que nos piden sería las variaciones de 7 elementos tomados de 5 en 5
dividido por las variaciones con repetición de 7 elementos tomados de 5 en 5. Si calculamos esto, tenemos que la probabilidad es de 360 dividido entre 2401. Bien, lo que nos da aproximadamente una probabilidad de 0,15. Bien, con esto ya tenemos la probabilidad que nos piden en el apartado C y por tanto damos por terminado el ejercicio y vamos a dar por concluido el vídeo. Sencillamente para despedirme, mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el siguiente vídeo. Nada más por mi parte y hasta luego.